trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, al silencio que tenemos que compartir con el expresidente Macri, con la expresidenta Cristina de Kirchner, en alguna medida con Alberto Fernández, con María Eugenia Vidal, porque en general casi ninguno de ellos, a pesar de haber sido, por ejemplo, 2 presidentes de la Argentina, han tenido la gentileza, la educación de darle un consuelo a las víctimas que están muriendo en la Argentina. Es impresionante esta especie de olvido o de falta de responsabilidad. Impresionante. Cristina creo que no habló nunca. Macri habló el otro día sobre la política del virus y posiblemente debido a que quiere empezar a promocionar un libro que va a salir sobre él. Los otros, nada. Y hay borrados. Estaba borrado el ministro de Salud, Ginés, que antes nos atosigaba 3 veces por día, o 4. No se sabe dónde está. Desapareció. En fin, suspendemos acá por el tema principal en el cual casi todos los medios están interesados, que son los cambios, los que se supone que puede haber en el gobierno por la patética situación que tiene la administración de Alberto Fernández. Alberto Fernández ha dicho que no va a cambiar nada. Más, está pensando en determinados planes, etcétera, pero que no va a tocar nada. Y la pregunta que ustedes se tienen que hacer conmigo es, ¿para qué entonces entrevista con Aníbal Fernández? 2 veces en una semana. Dicen que le ofreció una superintendencia. No quiero imaginar lo que le debe haber contestado Aníbal Fernández. ¿Para qué se reunió con Labaña? ¿Para que le explique lo mal que anda la economía argentina? ¿O para que le sugiera un plan, un ministro, algo? ¿Y para qué se reunió? Posiblemente en secreto, como suele ocurrir cuando tiene ese tipo de reuniones políticas en su ex departamento de Puerto Madero, con Florencio Randazzo. Convengamos que algunas de estas reuniones generan urticaria, dificultades, problemas con sus socios políticos, sobre todo con Cristina. Ya les voy a explicar por qué a Alberto Fernández le cuesta tanto o es casi imposible para él cambiar. Me voy a detener antes en la presentación que hubo del libro sobre Néstor Kirchner. Uno antes tenía la versión de El hombre que fue jueves, o martes, ya no me acuerdo, de Chesterton. Ahora tenemos El hombre que hizo todo en la Argentina, o algo así. En esa presentación, Javier García recogió 3 frases que queremos consignarlas ya. No estuvimos invitados a la presentación del libro sobre Néstor Kirchner, pero vos, Javier, ahí recolectaste varias frases importantes. ¿Por qué no las contás? Por ejemplo, una la que dijo el compañero Parrilli. La verdad, yo no lo pensaba cuando lo conocí, que me iba a cambiar la vida, pero me cambió la vida. Nos levantó la autoestima a todos porque veníamos de derrota en derrota. Y que Néstor fue el primer triunfo que tuvieron. Es curioso porque Parrilli fue el que informó por el bloque oficialista para la privatización de YPF. Bueno, no solo era el informante, sino una figura de confianza para Carlos Menem. Y otra curiosidad de lo que dijo Parrilli es que con Néstor habían logrado una sociedad más justa e igualitaria y que ahora lo iban a volver a intentar con Alberto Fernández. Eso quiere decir, interpretando seguramente con mala intención de mi parte, que en algún momento se perdió esa sociedad más justa e igualitaria. No sabemos si Parrilli le echa a los 8 años de Cristina la culpa o a los 4 años de Mauricio Macri.
Una curiosidad también es la frase que nos dejó Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Para nosotros resistir los 90 fue resistir la antipolítica. Lo dijo mirándolo a Alberto Fernández a los ojos y dijo que soñaban, gracias a Néstor, con una sociedad más justa e igualitaria. La titular del ANSES cambió la fórmula de la jubilación. Los jubilados hoy ganan menos que antes y ganan solo 18.000 pesos casi todos los jubilados. Bueno, es la igualdad que ella debe pretender. Igualmente pobres todos, pareciera ser el lema. Y la última es una que nos dejó el presidente, que destacó la figura de Néstor Kirchner diciendo que fue el mejor presidente que tuvo la democracia. Y esa aventura que yo viví, solo pude con Néstor. Esa es la verdad. No lo dijo al lado de Cristina Fernández Kirchner, por supuesto. No, ella estuvo ausente ahí, extrañamente. Ella estuvo ausente, dijo algo por Twitter diciendo que iba a leer el libro, a pesar de que no acostumbraba a leer ese tipo de libros. Pero Alberto Fernández no es de sorprender que haya destacado el gobierno de Néstor y no el de Cristina, porque si uno ve los reportajes de Alberto Fernández hablando de la gestión de Cristina Kirchner, pareciera ser que la compararía prácticamente con el fallido gobierno de la Rúa, por las cosas que decía Alberto Fernández. Ella en realidad aparte debería leer el libro porque sería un agradecimiento al autor. Y el autor es alguien que le dio refugio a la hija y a ella en La Habana. No sé si porque a través de una gestión consiguió que le prestaran una casa a Cristina y a la hija, una buena casa, en un barrio importante, o si la casa es de él y se la prestó. Pero bueno, ya sobre la historia del famoso topo vamos a tener oportunidad de hablar más adelante y también del libro. Me refería obviamente al Topo Devoto, un hombre que tiene una influencia importante sobre Cristina, ha llegado a sectores importantes de la izquierda internacional que hoy le han generado o le vienen generando al gobierno de Alberto Fernández verdaderamente una de las mayores crisis que se han observado hasta ahora. Hoy, por ejemplo, Sergio Massa dijo, repitió en verdad, Venezuela es una dictadura. Esto es un golpazo, porque es uno de los 3 miembros de la coalición. Ustedes podrán decir, es el minoritario, pero ocurre justamente cuando renuncia Luisa Castro, cuando Raimundi, el embajador en la OEA, dice de todo, cuando Eve de Bonafine se pronuncia a favor de los venezolanos. En fin, todo este proceso lo vamos a contar, pero esta especie de alejamiento ideológico que plantea Sergio Massa es clave. Es clave porque la Argentina ha cometido, por ejemplo, y van a verlo ustedes en filmaciones próximas, al vicecanciller Tetamanti huyendo de la reunión del Grupo de Lima, donde empezaba a hablar un representante o una representante del, digamos, el gobierno en el exilio de Venezuela. Esto es, el gobierno argentino ni siquiera quiere escuchar lo que dicen otros. ¿Con quién vamos a hablar de este tema? Con alguien que fue embajador de Cristina y de Néstor. Me refiero a Juan Pablo Lolé, que ha seguido y mira con detención este tema, en alguna medida en una posición más cercana a Sergio Massa, quien con su esposa hace años albergó a una de las víctimas de la persecución del gobierno de Maduro, a la esposa de uno de los candidatos presidenciales presos en Venezuela. Pero veamos el reportaje con Juan Pablo Lolé, que nos va a explicar, o por lo menos nos va a tratar de iluminar, algo sobre este episodio tan particular que tiene en vilo hoy todavía al gobierno de Alberto Fernández. Este miércoles pasado tuvimos una de las mayores crisis políticas dentro del corazón del gobierno, por el tema de Venezuela. Casi te diría que terminan a las trompadas, el sector kirchnerista con el sector de Alberto Fernández. ¿Me podés explicar qué pasó? Bueno, lo que pasó es que hay 2 mesas para tratar el tema.
Hay una mesa que está en el gobierno y otro que está en el Instituto Patria. Raimundi responde al Instituto Patria, fue puesto por Cristina Kirchner y por Máximo Kirchner, viene de 5 partidos políticos, el anteriores, y bueno, él tiene libertad de acción, porque recuerdo que él fue nominado embajador con 16 votos negativos en el Senado, lo cual es bastante llamativo. Si a mí las veces que me tuvieron que votar, me vota tanta gente en contra, alguna razón habrá. De pronto la posición de él a favor del gobierno de Maduro también fue expresada por gente cercana a Cristina, Eve de Bonafine, Alicia Castro, Delía. Bueno, sí, son todos los formuladores de política exterior del instituto, que hay poca gente preparada para eso, y ellos formulan la política que yo denomino la diplomacia a la Bartola. Lo que se les ocurre y van para adelante. Entonces Alicia Castro se quedó sin embajada, Delía no sé qué tiene que opinar, y la señora Bonafini sabrá de derechos humanos porque se ocupó de eso, pero de diplomacia sabe bastante poco. También los venezolanos han expresado posiciones bien diferentes con relación a la Argentina, caso de Diosdado Cabello. Sí, Diosdado Cabello fue brutal, porque lo atacó hasta excesivamente al presidente. Yo creo que él es la cara fea, el que da la pelea, y Maduro se queda para negociar cosas de otro tipo. Pero ya no es la primera vez que hace esto con el gobierno argentino, ya lo ha hecho un par de veces. Cada vez que tiene que definir una situación conflictiva sale Cabello. La actitud de Cristina, ¿es en agradecimiento, en solidaridad o en, digamos, asociación con el gobierno de Maduro? Roberto, hay 7.000 muertos y de enero acá dicen que hay casi más de 2.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La Argentina está desmadrada en sus orientaciones política exterior, porque el caso de Venezuela no es un tema para seguir discutiendo. O tenés una posición o tenés otra. Ahora, vos lo trataste a Chávez. Sí, que va, yo lo traté, lo traté cuando había reuniones presidenciales, venía a Brasilia, y sí, Chávez era bastante abierto, hablaba después de la reunión, hablaba con todo el mundo. ¿Imaginabas que podías terminar en un régimen como el que finalmente interpreta Maduro y Cabello? La verdad que en ese momento era difícil de entenderlo porque había un floreciente entendimiento entre Argentina, Brasil, también participaba Uruguay. No había sensación de que podía terminar esta discusión en que uno era un dictador y el otro iba a matar. Yo llegué incluso a ver cuando Maduro era canciller, que lo inventó de canciller después. Chávez, sí, en ese sentido, no daba la sensación. Él lo que era un regalero. Él regalaba plata, cooperación, mano blanda era. Donde había que poner plata la ponía. Bueno, porque tenía plata. Le sobraba, claro. Le sobraba por el valor del petróleo. Pero lo real es que en esa época hasta era un tipo jocoso y cachondo, como dicen los gallegos. Pero yo no lo veía con ese espíritu así como tiene Maduro hoy. En realidad, yo creo que Maduro y Chávez son dos personalidades bien distintas. Creo que Chávez era un tipo, primero más formado, porque se había formado desde joven como militar, y Maduro es un hombre que hizo una actividad sindical y después no hay más que ver su lenguaje, es un lenguaje reducido, no tiene ninguna idea más global de las cosas, se pelea con Estados Unidos como si fuera un partido de fútbol, y lo que ha hecho en Venezuela es un desastre, y esto hay que verlo así, y esto es asesorado por los cubanos. ¿Kirchner lo quería a Chávez? Yo no sé si lo quería, al principio me dio la impresión que no lo entendía mucho. Un día estábamos con De la Sota charlando con Lula en una entrevista que le dio a De la Sota y Lula dijo, la verdad que Chávez es un tipo complicado porque hay cosas que no le entiendo. Entonces De la Sota le preguntó, ¿qué es lo que...? Y bueno, tiene esa cosa de militar que es bastante incomprensible. Y yo creo que al principio fue todo un desarrollo que terminó en los negocios finalmente. ¿Qué te pareció la declaración de Beatriz Arlo con relación a Felipe Solá como que es un hombre que sabe de política exterior? Mira, para mí fue un hallazgo. Llegué a preguntarme si ella no había sido profesora de él, pero después descubrí que Felipe no se dedicó a las ciencias sociales, sino que es ingeniero agrónomo. O sea que para mí fue un hallazgo eso,
porque nunca me imaginé que ella iba a ser tan laudatoria en esta idea de que Felipe era un experto, porque nunca lo fue. Este tema de Venezuela evidentemente va a perseguir a los argentinos durante mucho tiempo, por lo menos mientras haya este tipo de gestión en Venezuela, vinculado con otros países. Es preocupante. Más preocupante es la forma en que Massa se desmarcó tanto de Cristina, sobre todo, como de Alberto, porque en alguna medida Alberto trata de apaciguar, de acercarse, pero a Massa ya lo venían enfriando desde hace un mes, el propio Alberto y particularmente Cristina. Estamos hablando de un país que además de tener este tema de torturas y asesinatos o ejecuciones, violaciones de los derechos humanos, tiene problemas la población de hambre, tiene problemas la población de agua, tiene problemas la población de combustible, tiene problemas de gas y tiene problemas de luz. Verdaderamente es toda una cuestión esto de Venezuela, que además imparte como una especie de ideología que uno no quiere asimilar ni comparar, pero fíjense ustedes que en la Argentina, el Estado argentino ha creado un observatorio para controlar, observar, mirar, aconsejar, eventualmente prohibir, no se sabe todavía, sobre el periodismo, sobre lo que se manifiesta y se expresa en los medios de comunicación. Esto es como, digamos, un acto presunto de censura. Y va a ser dirigido este organismo por una señora que en una reciente oportunidad se refirió a Babi Echecopar, el periodista, y dijo sencillamente que no había que tomar en cuenta, que no debía ser escuchado Babi Echecopar, por lo menos sus expresiones, porque era un anacrónico. Ella es la titular de este observatorio que nos va a vigilar a los periodistas para ver lo que decimos o hacemos. Como se imaginarán, esto algo parecido, por supuesto, funciona en Venezuela, por supuesto, funciona en Nicaragua, donde además se instrumenta un delito nuevo que algunas personas en la Argentina, del sector del gobierno, han empezado a hablar como forma de aplicación. Es el delito del odio. Por culpa del odio que resuelven los gobiernos, las personas son sancionadas, son perseguidas y encarceladas. Y además hasta los condenan. Recientemente en Nicaragua le aplicaron 20 años de reclusión a un señor por el delito del odio. Habrá que poner bastante el ojo en estas cuestiones porque la situación ya no es un fenómeno de grieta, es un fenómeno de radicalización particularmente cercana a formas, modalidades de totalitarismo. Es una advertencia, también para el gobierno. Me detengo acá en esta cuestión y paso para hablar de otro tema. Primero, para anunciarles que en este programa falta la reunión, el encuentro, la simpatía de haber encontrado una pareja y que esa pareja famosa, no todavía como pareja, sino en forma individual, nos conceda un reportaje. Me estoy refiriendo a unas personas que hablan en particular sobre el tema de la libertad. Se puede estar de acuerdo o no, pero no sobre lo que defienden, que es la libertad. Es, creo, un hallazgo periodístico que juntemos en un mismo lugar a José Luis Esper con Javier Milei, o a Javier Milei con José Luis Esper. En esa nota van a encontrar ustedes, cuando la pasemos más adelante, un video
incunable de Cristina de Kirchner, sobre todo con relación al dólar. Pero con relación al ministro de Economía y los problemas o cuestiones que tienen, a pesar de ser joven, tiene una característica. Fíjense que también él hablaba, como Alberto Fernández, en determinado momento de la historia económica argentina, y cuando se refería particularmente a los gobiernos K. Observen esto. La mala coordinación con las otras políticas macro te impidió continuar con un proceso muy positivo de transformación de la estructura productiva que Argentina había comenzado durante el primer periodo del kirchnerismo y que se había planteado continuar. Si en el 2011 se habló en un momento de sintonía fina, bueno, no se hizo sintonía fina. Creímos en un dogma que era incorrecto y ahora pagamos las consecuencias de eso. Sí, aquí estamos. Como hablaba del delito y del odio, me generó una reflexión sobre lo que va a pasar con la Corte. Esto que preocupa, inquieta a muchísima gente, y en particular a la doctora Fernández de Kirchner. Como ustedes saben, hay un fallo pendiente de la Corte Suprema sobre todos los ojos del país están mirando, que mañana seguramente muchísima gente va a ir a un acto en contra del gobierno o protestando contra el gobierno, advirtiendo sobre ese eventual fallo de la Corte, que muchos creen que se va a tomar el martes próximo, que es el día en que se reúnen los 5 magistrados del instituto. En realidad, el martes hay un protocolo de reunión que no va a ser nunca abandonado por los 5 integrantes. Además de esa característica, hay una nueva, que están todos con el voto digital. Los 5 miembros de la Corte disponen del voto digital, por una clave, por un token, no sé cómo es el método, pero pueden votar cuando quieran, en el momento que quieran y desde el lugar que sea. O sea que ya no va a haber que esperar de repente a que los martes se expida la Corte. La Corte se va a expedir en cualquier momento. Este martes dudo que se expida sobre el tema del traslado de los jueces, sobre el fondo de la cuestión. Sí creo que puede haber algún tipo de definición sobre un problema muy inquietante que hay entre los argentinos, sobre todo entre aquellos que tienen una casa en la costa y donde no pueden entrar, porque a raíz del tema del virus ha habido prohibiciones, vetos, y no pueden entrar a determinadas jurisdicciones de zonas de veraneo los dueños de sus propias casas, mientras en algunas de esas casas de pronto se han cometido delitos, usurpaciones o robos. Quizá la Corte se expida sobre esta prohibición que cometen los determinados intendentes de la provincia de Buenos Aires con relación a la costa, o que se exprese sobre la quema de pastizales, o que se exprese sobre el dinero que le ha sacado el gobierno de Alberto Fernández a la capital federal. Esos temas me parece que para la Corte son casi más urgentes que el del traslado de los jueces, que no demandará tampoco mucho tiempo, no más allá de 15 días. Me detengo acá para pasar a otro capítulo, a un capítulo de las clases, porque hemos estado durante 9 meses sin clases en la Argentina, por una razón, en realidad por 2. Una, porque no quisieron los sindicatos vinculados al sistema educativo. 2, porque lo aceptó el ministro y el presidente. Parece raro, pero fue el ministro el que nos dijo que no iba a haber clases hasta que apareciera una vacuna. Ahora no apareció ninguna vacuna y van a haber clases.
de un modo particular, porque la responsabilidad se la pasaron a cada distrito. Esto es, le dijeron, miren, si se cumplen estas condiciones, puede haber clases. Y ustedes deciden si le dan clase o no le dan clase a los chicos. La verdad que después de 9 meses es un escándalo. Por esa razón hicimos con Javier Anal, con Javier García, una revisión, una toma de examen, como hicimos hace poco con Felipe Solá, con el ministro Nicolás Trota. Esto es lo que nos fue dando esta charla con Javier sobre lo que ha sido la gestión de Trota. Por favor, director. Javier, a vos que te gusta analizar las gestiones ministeriales con las frases, me contaste una de Nicolás Trota para ver su gestión en el Ministerio de Educación, diciendo que él quería igualdad de oportunidades para todo el mundo, para mejorar la educación, pero las mejores oportunidades es porque no dan clases. Bueno, eso es una curiosidad y algo que se le está cuestionando al ministro Trota, porque él mismo dice, él está en contra también de la meritocracia, o señala la meritocracia, dice que no todos partimos de la misma línea de largada, entonces que la educación es un factor igualador de oportunidades para los más vulnerables. Sin embargo, Argentina es un país que hace 9 meses no tiene clases, siendo que la mayoría de los países el promedio fue de 2 meses el que estuvieron las escuelas cerradas, porque le dieron prioridad al aprendizaje, sobre todo de los más vulnerables. En Brasil algunos estados han vuelto. Por ejemplo, en el Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, dijo: es más importante que los chicos vuelvan a las clases que los riesgos potenciales que ello entraña. ¿Y nosotros con quién estamos igualados? Nosotros hasta ahora somos siempre tendencia, somos pioneros. Argentina se da la particularidad de que Trota es ministro de Educación y tiene el récord de que tuvo clases solo 20 días. Trota se pone casi como un ministro de salud, porque él es el que determina que los chicos no pueden volver por el riesgo de contagio. No es que hay una propuesta de Trota en el cual, bueno, el ministro de Salud la objeta o la Nación la objeta, sino que ni siquiera hay un plan para que vuelvan determinados grupos, los de 5º año, los de primer grado, los más chicos, depende. Bueno, hay infinidad de posibilidades que Argentina no ha estudiado ni trabajado para probar, por lo menos. ¿Pero él es un experto en el tema de educación? Él no tiene mucha experiencia en el tema de educación. De hecho, cuando se armaba el gabinete de Alberto Fernández, incluso sonaba como ministro de Trabajo, porque no se le conocía una especialización en educación. Tiene experiencia por ser rector de la UMED, que es una universidad sindical, la primera universidad sindical, y él es rector de la UMED. Dice una curiosidad, él es defensor de la educación gratuita, ¿no? Porque es igualadora de oportunidades. Pero la universidad en donde es rector se cobra. ¿Y cuáles los antecedentes de Trota en esta historia, lo que has leído de él? Él participó de un espacio político que se llamaba Nueva Dirigencia, allá por los 90, principios del 2000, y lo conformaba Gustavo Vélez, Domingo Cavallo, Diego Santilli, Pimpi Colombo, ¿te acordás la mano derecha de Guillermo Moreno? Elena Cruz también estaba en esa fuerza. Y, sí, digamos muy de izquierda era Elena Cruz. Bueno, ¿no? Exactamente. Y Víctor Santamaría, quizás uno de los padrinos políticos de Nicolás Trota. Pareciera ser que ese espacio político, que era Nueva Dirigencia, de Cavallo, Alberto Fernández, pareciera que no compartían un ideario o ideas comunes, porque todos terminaron en diferentes lugares. Y pareciera que Trota tenía un ideario más liberal, y ahora es un ideario más cercano a la izquierda, y más, por supuesto, siempre vinculada a los sindicatos. Y en materia de libros, ¿qué habías rescatado? Mira, yo encontré un libro escrito en 2006, en realidad es Argentina 2020, justo mirá la casualidad que se da para este año, lo compiló Nicolás Trota, y hay varios textos de varios funcionarios actuales, que escribieron allá por 2006, cómo arreglar la Argentina, ¿no? El prólogo lo escribió Alberto Fernández, nada más y nada menos que el presidente de la Nación. Una curiosidad, Trota escribió 13, 14 páginas del libro. ¿Sabes cuánto escribió de educación? No. 2 párrafos. Está bien. Alberto Fernández, por ejemplo, en el prólogo hablaba de que en el 2001 se produjo una inflexión en la Argentina y que la sociedad estaba cansada de la impunidad y ya no toleraba más la impunidad, y decían que tenían un plan para Argentina 2020 para que Argentina dejara atrás años y décadas de atraso y pobreza. Pareciera que no lo lograron. Trota tiene negocios, tenía una empresa, ¿verdad? Es uno de los problemas que tiene en el ministerio, tiene algunas acusaciones de algunas firmas de convenios,
dudosos, como por ejemplo uno con Soros, y además hay una empresa que se señala como con Soros, un acuerdo que firmó con Soros, lo que algunos dicen que por eso fue que renunció la viceministro Puiggrós. Pero lo curioso de Trota es que hay una sociedad que supuestamente es offshore, una firma que se le atribuye a Nicolás Trota, que tiene clientes, y esos clientes son todos lugares donde Trota estuvo. Por ejemplo, el Grupo Octubre, donde Trota fue director, YPF, donde Trota fue director, Tierra del Fuego, donde Trota fue secretario, y ahora entró a La Nación, esa empresa que se le atribuye a Trota, y tuvo una adjudicación directa, una contratación directa entregada por Pancho Maritielo, el secretario de Medios, es el cuñado de Vélez. Y eso es uno de los señalamientos que se le hace a Trota de esta empresa que contrata con el Estado y justo contrata casualmente en todos los lugares en los que Trota está o estuvo. Me encanta que cierres la nota con una frase de Cristina de Kirchner. Gracias, Javier. Por favor. Ustedes dirán la calificación que merece Trota. Ya conocieron bastante su historia. En fin, hay algo... No te entendí, Ariel. ¿Cómo? Sí. Bueno, hemos visto la dilatada carrera de Trota. Ustedes, de acuerdo a los datos que tienen, harán su calificación de lo que es su gestión como ministro. Me olvidé de un tema cuando hablé de la cuestión de la Corte. Ustedes saben que el fallo de la Corte sobre no permitir el traslado de los 3 jueces que armó tanta batahola enfureció a todo el grupo kirchnerista cercano, pegado a Cristina de Kirchner. Se manifestó a través de distintas declaraciones, pero también con situaciones casi de amenazas contra la propia corporación judicial. Por ejemplo, han pensado en que habría que volver a insistir en hacer algún tipo de justicia, de buscar equidad, con el tema de que los jueces no pagan ganancias. Esto fue manifestado por varios de los hombres más cercanos de Cristina, como para empezar de nuevo con una ley que querrán ponerla hacia atrás y que va a generar seguramente, si lo hacen, infinidad de juicios. Para abajo, seguro, con esa decisión. No es la única. Hay otro tipo de insinuaciones. Por ejemplo, el incremento del número de ministros de la Corte. Pasar de lo que son hoy 5 miembros a 11 miembros. Esto es, agregar 6 miembros. Como todo el proceso de elección es muy difícil, por la cuestión del virus, para juntar los 2/3, etc., se nombrarían, o se imaginan nombrar, a 6 personas en comisión, hasta que después se apruebe. O copiar la metodología que tuvo Macri en determinado momento, cuando quiso nombrar 2 ministros de la Corte con decreto. Me parece que tampoco va a funcionar eso, pero esto está en el ánimo de la rabia manifiesta que tiene todo el cristinismo por la decisión de la Corte Suprema. Yo me preguntaría si fuera Cristina de Kirchner. Nos estamos acercando a fin de año. Hasta ahora, todas sus actitudes, todos sus movimientos con relación a la justicia, para liberarse ella, para liberar a sus hijos de alguno de los procesos que están, no han andado bien. Realmente, si el gobierno funciona mal, también ha funcionado mal la estrategia de Cristina, por más allá de que haya gente que considere que está muy bien lo que ella hace, por más allá que aparezcan voceros especializados o no y que digan que es justo. El tema es que Cristina debería reflexionar si no eligió la estrategia equivocada, porque después de fin de año comienza un proceso electoral en la Argentina, donde los
diputados, los senadores, los que están y los que van a ser elegidos, son diferentes, son mañeros o mañosos, van a reclamar otro tipo de servicios, harán contraofertas para un proceso en el cual Cristina no encuentra una salida lógica e inteligente para demostrar que ella es inocente en todos los casos de corrupción que se le imputan. Me detengo ahí para pasar a Alberto Fernández, que también tiene que ver en toda esta lógica, más allá de que su socia en el estudio, la ministra Lozardo, se lleva cada vez peor con el segundo del ministerio, que es el señor Mena, que es de Cristina. La guerra ahí es total. Inclusive algunos dicen que Lozardo quiso renunciar, que Fernández le pidió que se quede, pero que ella dijo, bueno, si me quedo, que se vaya Mena. Todo parece complicado en este gobierno. Mientras tanto, Fernández se reunió el lunes pasado con empresarios, 2 de ellos conocidos, uno el titular de la UIA y además promotor de esas ventajas que obtuvieron, seguramente ciertas y convenientes, para bajar las retenciones en 3 puntos, pero con un adicional para los que son aceiteros. Y justamente el titular de la UIA es un hombre del Grupo General Dehesa, quizá el mayor exportador de aceite de la Argentina. También fue Marcelo Midlin, alguien con quien Cristina no se lleva bien. Tampoco, yo creo que es en lo único que Cristina debe coincidir con Julio De Vido. Pero bueno, Fernández es ecléctico, los ve a todos, habla con todos. Se dice que en realidad lo que está persiguiendo es un pacto social, un acuerdo entre empresas, corporaciones, asociaciones y el sector trabajador, el de la CGT. Vamos a ver si el 17 de octubre, cuando se haga el aniversario famoso del peronismo, y en el acto de la CGT se consagra algo de esto, o se anuncia algo de esto. Es un acto para Alberto Fernández y quizá Alberto Fernández sea uno de las personas que hablen en esa manifestación virtual que van a hacer en el Salón Felipe Vallese. Tan ecléctico está Alberto Fernández en sus relaciones que ayer anunció que mañana va a almorzar con Máximo Kirchner. Qué raro saltar de Midlin, que está tratando de proponer como ministro a un economista de la AA por apellido, y Máximo Kirchner, que según parece está cada vez más cercano a las posiciones de la doctora de Kirchner en relación con Venezuela. Me suspendo acá y vamos a la nota central, a una nota de 2 partes que tenemos, con el hallazgo periodístico de haberlos juntado, no sé si por primera vez, pero por lo menos yo no lo he visto antes, en la televisión, a 2 libertarios, si ustedes quieren, a 2 economistas que vienen advirtiendo sobre las desgracias de la Argentina en materia económica. Y quiero, a cuenta de esta presentación, de este reportaje que hemos hecho con José Luis Esper y con Javier Milei, este pequeño video vinculado al ministro Martín Guzmán. Por favor, director. Quisiera saber realmente si hoy hay esa disposición en el presidente Fernández, en todos los ministros, de volver a aplaudir a Martín Guzmán. Un hecho insólito, porque desde que aplaudieron toda esa gente, encabezados por Santiago Cafiero, los títulos argentinos, en lugar de subir, cayeron.
El dólar se disparó en forma inaudita. Todo ha sido absolutamente un fracaso por falta de confianza. ¿En qué estaban pensando ese gabinete y ese presidente cuando creyeron, porque supongo que lo debían haber creído, que Guzmán les había encontrado la solución con el arreglo de los bonistas? Veamos esta charla con Espert y con Milei, porque algo sobre el tema hemos conversado con ellos. Se ha formado una pareja, una alegría, porque los dos son amigos. Así es, así es. Lo que quiero Estamos saber felices. Estamos muy felices. Mira vos, nunca los hubiera imaginado, pero este tipo de casamiento es un casamiento tipo Las Vegas. Digo que dentro de 2 meses se puede terminar cada uno por su lado, o se han hecho algún tipo de promesa o compromiso para aguantar política y económicamente. Vos sugeriste Las Vegas, esto no es un amor de verano, ni un amor de fichas como la que se juega en Las Vegas. Es un amor que viene de hace rato y ahora los dos tenemos el compromiso juntos de trabajar para que la Argentina corte con su decadencia y vuelva a ser algún día un país, por lo menos te diría, que nos permita vivir con alguna comodidad a los argentinos de bien, a los argentinos que queremos prosperar, estudiar, que nos esforzamos. Bueno, escúchenme, hablando del país. Yo el viernes pasado me fui a dormir con el dólar por las nubes, con la representación que tengo en la cabeza de un billete de 1.000 pesos, que nunca se me ocurriría que lo podría dar de propina en una mesa de café, por más generoso o dadivoso que pudiera ser, que creo que no se le ocurre a ningún argentino dar un billete de 1.000 pesos como propina, cuando en realidad esos son $6. Esa fue una imagen desoladora que tuve. ¿Cuál es el precio del dólar helicóptero? Vos lo que tenés es una explosión de oferta monetaria grosera como consecuencia de lo que es el déficit fiscal, una emisión monetaria futura enorme, incluida en lo que es las LELIQs, lo que son los pases. Por otro lado, tenés un derrumbe en la demanda de dinero, por algo tenés el cepo monstruoso que tenés, ¿sí? Y al mismo tiempo tenés un derrumbe del nivel de actividad económica, el cual, digamos, es una B corta en la cual le amputaron la mitad del brazo derecho. En ese contexto, vos lo que tenés es que el poder adquisitivo del peso cae y todos los precios expresados en unidades monetarias locales suben. El dólar es un activo financiero, por eso sube primero, y lo que está haciendo es preanunciar el desastre. Es decir, el desastre en Argentina ya empezó a explotar, está explotando. ¿El desastre cuál es? ¿La devaluación? ¿El desastre es la hiperinflación? ¿La combinación de factores? Puede haber combinación de factores. Yo no dudo que el dólar va a seguir subiendo, no dudo que vamos a tener una aceleración de la inflación. La normalización creciente que Argentina va a hacer de la cuarentena, saliendo de la cuarentena, la dificultad para seguir colocando el LELIQs y renovándolas a tasas, entre comillas, bajas, anuncia que Argentina va a seguir con el dólar saltando, va a tener un salto en la tasa de inflación. Y yo creo que vamos a un escenario donde la pobreza va a seguir subiendo. Primero está subiendo ahora por la caída a nivel de actividad. Después vamos a tener un nuevo round de caída, de suba de la pobreza como consecuencia del salto en la tasa de inflación que vamos a tener el año que viene. Creo que vamos a un escenario muy, muy complicado en la Argentina, donde el medio vaso vacío es enorme. Yo veo un medio vaso lleno también, ¿eh? Creo que hay una esperanza, creo que hay salida, creo que la salida no necesariamente es esa, no necesariamente por lo menos, y la esperanza somos nosotros el año que viene. Me extraña que este hombre Guzmán, que fue aplaudido hace un mes por la misma gente del gabinete, por el presidente de la Nación, que sospecho que hasta por Cristina de Kirchner, ahora lo insultan hasta en arameo y todo el mundo habla de cambio. Y cuando se reúne Alberto Fernández con Roberto Labaña, más de una persona sospecha que están o preparando algún plan. Por eso quería saber si la decisión es el precio del dólar helicóptero, ¿es el que tenemos ahora o todavía hay que esperar a que llegue a 200?
No, el dólar va a seguir subiendo y 200 lo vas a tener al dólar, no sé cuándo, sería flotar la lámpara, pero el dólar a 200 lo vas a tener, no te quepa duda. Es decir, el dólar no tiene techo el dólar, porque no tiene piso el peso. A ver, acá tenés un potencial de emisión monetaria gigantesco. Vos pensás que este año el gobierno en 6 meses nomás se ha emitido una base monetaria entera, que está toda encapsulada en las LELIQ. Eso ya sabemos cómo termina. La experiencia desastrosa de Macri en materia económica debería enseñarle a este gobierno lo que le pasó, ¿no? Explotaron las LEVAX, cuya nueva versión son las LELIQ. En algún momento eso va a pasar. Y lamentablemente tengo que decirte que probablemente pase el año que viene en el medio del proceso electoral. Por eso para mí, dicho sea de paso, es un gran error de parte del gobierno haber endurecido el cepo en lugar de dejar flotar si el argumento era que no tiene reserva líquida para intervenir. Dicho sea de paso, las reservas netas hoy, por ejemplo, Domecq hizo el cálculo, cuando vos le limpiás la posición de oro, estamos en 2.000 millones de dólares negativos. Ahora, con relación al dólar, yo les voy a mostrar un video ahora, y esta especie de contradicción que tiene Alberto Fernández, sus ministros, de decir que el dólar no es para ahorrar, escuchen y vean este video, que a mí por lo menos me sorprendió y creo que es una suerte de incunable. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta, saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bonet y me agarró el corralito. Y Sturzenegger es el que estaba en el corralito. Bueno, ¿qué les parece? Primero, un segundito, ahora lo dejo caer. Pobre Cristina, me da pena, porque si quiere le tiramos unos pesos, decirle le giramos a la cajita de ahorro. No, y aparte quiere la economía y la maneja tan mal, por Dios, por favor, que esté lejos. A ver, vamos, hay 2 cuestiones. La primera es una de índole moral, Roberto. El gobierno impulsa el ahorro en pesos, pero todos los funcionarios ahorran en dólares. Pero quiero ir sobre algo todavía que es mucho más delicado, que es la barbaridad que dijo el presidente Alberto Fernández. Cuando dice los dólares no son para ahorrar, son para producir. Al margen que se olvida que, por ejemplo, a la hijita de la vicepresidente le encontraron 5 palos verdes en un banco privado, ¿no? Digo, que eso es fuga de capitales también. Pobre. Pero fíjate esto, Roberto, porque esto es muy importante. Porque junto a esa situación lo que hace Alberto Fernández es criticar la especulación. Ahora, ¿qué es especular? Especular, digamos, en economía es comprar barato para vender caro. Es decir, algo que hacemos todos, ¿no? Porque, digamos, cuando vos vendés tu trabajo, lo vendés lo más caro posible, y cuando vas a comprar algo, tratás de comprarlo lo más barato posible. Todo el mundo hace arbitraje y todo el mundo está especulando. Acá hay un tema de fondo también a discutir. En Argentina escasean los dólares. Se dice que la Argentina tiene escasez estructural de dólares. Eso es absolutamente falso o erróneo. Depende de si el que sabe que miente o está equivocado. Argentina, yo te diría, es un país que tiene una abundancia de dólares extraordinaria, produce un montón de commodities que son recontravaloradas en el mundo. Si Argentina hiciera las cosas bien, pero le sobrarían dólares por todos lados desde el punto de vista estructural. Y además, por si fuera poco, en realidad hubo periodos de la Argentina donde sobraron dólares acá. Entre 91 y 98 sobraron dólares, entre 2003 y 2008 sobraron dólares. O sea, cuando se hace algo bien o cuando por la razón que sea te va bien, acá sobran los dólares. Faltan cuando hay periodos de enorme desconfianza, y Argentina, te diría, no entró en un periodo de confianza hace por lo menos unos 3 años. Así que no hay ningún faltante de dólares en Argentina. Es más, si me permitís, Roberto, porque cuando te hablan de la restricción externa, que es es una burrada. ¿Sabes qué es la restricción externa? La restricción externa es un exceso de demanda en el mercado de divisas. Pero eso ocurre porque trabajan con precios fijos, precios que ellos controlan. Es decir, en realidad la propia escasez de dólares la generan ellos con los propios controles que existen. Es decir, la restricción externa termina siendo un producto fabricado por policy makers, digamos, absolutamente arrogantes, que tienen el tupé de creer que pueden determinar los precios de equilibrio. Siempre funcionó mal. Ahora, discúlpenme. Si lo querés separar no vas a tener éxito. No, bueno. No me ha ido mal con ustedes en forma separada tampoco.
¡Epa! Ahora te va a ir mejor, porque juntos tenemos sinergia. Tenemos sinergia. Sí, supongamos por un mal momento que soy Alberto Fernández y digo, no puedo cambiar esto, sea de política, inclusive del personal económico que tengo. Es que si Alberto Fernández cambia y lo elige a Esper ministro de Economía, o lo puede elegir a los dos, pero automáticamente, si fueran ustedes o cualquier otra persona, recomendada inclusive por Labaña, diría, bueno, pero yo quiero el ministro de Economía, quiero el ministerio, quiero el Banco Central, quiero infinidad de áreas que controla Cristina. En consecuencia, si yo tengo que poner a alguien nuevo, rompo la planificación, el loteo que hay en el gobierno. En consecuencia, es como un callejón sin salida. Yo no creo que Alberto Fernández me llame a mí alguna vez para ser ministro de Economía. Y si eso ocurriera, pero esto tiene que ver con lo profundo, lo que te voy a decir ahora, con lo que realmente importa plantear o no se importa plantear en nuestro espacio. Si eso ocurriera, yo le diría a Alberto Fernández, ok, ¿usted quiere que yo sea ministro de Economía? Bueno, mire, llame a los jefes de bancada del Congreso, llame a la Corte Suprema, llame a los empresarios, llame a los sindicalistas, llame a los gobernadores de provincia. 5 factores de poder. Y firmemos todos juntos esta proclama, que es lo que tenemos que hacer para cambiar el destino miserable que tiene Argentina. Entre esas reformas, acuerdo de libre comercio con todo el mundo, 1,5 millones de empleados públicos despedirlos de manera gradual, eliminar la coparticipación federal de impuestos y cambiar las 5 leyes laborales sobre las cuales está construido el edificio laboral de Argentina. Posiblemente el acuerdo, Alberto Fernández lo intente, lo que creo que no incluye ninguna de estas propuestas tuyas. Entonces que vamos entrando cada vez a una crisis más profunda, porque esto de tener pactos o de hacer pactos, ¿cuántas veces lo vemos en el último medio siglo? Es que en el fondo, si vos no haces un cambio de 180 grados, Roberto, esto no termina bien. O sea, a ver, el problema que vos tenés, los propios economistas que vos tenés, digo, son parte del problema, no son parte de la solución. Y si vos me vas a decir que intentar la solución es radicalizar aún más en esa línea que ha hundido al país en la decadencia, bueno, lo único que podemos esperar es que el estallido sea cada vez más grande. Nada más. Hay una cosa que quiero puntualizarte, que a mí me impacta. Sí. Estamos asistiendo a un fracaso absoluto de la política en general del gobierno, un desastre sanitario, cuando el gobierno se jugó todas las fichas al tema de la salud, planteando una falsa dicotomía entre salud y economía, y estamos asistiendo a un desastre económico donde la crisis, que ya es profunda, todavía ni empezó. Y al mismo tiempo yo veo a gobernadores armando programas de obra pública para el año 2021 cuando no tienen plata para hacer test. Y cuando nos dicen eso es una inmoralidad. Y cuando nos dicen que el sistema sanitario está a punto de colapsar. O sea, ¿en qué país vive esta gente? Planes de obra pública cuando no podemos testear a nadie y nos seguimos infectando y como único antídoto, entre comillas, contra la pandemia es una cuarentena cavernícola, hasta terraplenes en las ciudades y en el interior, ¿viste? Así nunca nos va a ir bien, Roberto. Yo quería terminar con un chiste, pero la verdad que no es momento para eso, después de lo que han dicho. Les agradezco y, bueno, al margen de la broma sobre la pareja, espero que en alguna medida contribuyan a modificar este cuadro nefasto que hoy tiene la Argentina. Suspendemos ya la economía. Tengo un compendio para hablar sobre Guzmán, el Fondo Monetario, pero lo suspendemos. Cambiamos totalmente el ciclo para pasar a la opinión de uno de los mayores especialistas del mundo en materia de medicina. Un español, un catalán, que preside, que está al frente o participa de la conducción del Mont Sinaí de los Estados Unidos. Junto a él vamos a escuchar lo que dice y luego vamos a tener algunas aclaraciones y explicaciones del doctor Sergio Guala sobre las manifestaciones
de Fuster, que importan mucho porque me parece que los argentinos no vamos a tener vacaciones, o por lo menos las vacaciones convencionales que tuvimos hasta ahora. Por favor, director. Doctor Wala, hoy le voy a dar una sorpresa. Quiero que vea este video conmigo. Hablar de confinamiento es una cosa y hablar de proteger al público es otra. Es decir, no se trata de confinamiento, se trata de ver la dinámica de la población. No puede haber gente que esté confinada en un lugar y tome el metro y se vaya a un lugar que no hay confinamiento. Es decir, que lo único que yo les puedo decir de todo lo que he oído en los últimos minutos es que realmente yo sacaría la palabra confinamiento y diría la protección al público. ¿Quién es este hombre que me han dicho que es una eminencia? El doctor Fuster, a quien tuve el gusto de estar conociendo su equipo, es un prócer de la medicina. A él le debemos lo que hoy conocemos del aspecto preventivo de la aspirina, tener el colesterol bajo, el impacto que tiene la tensión arterial. Es que este hombre dice que en realidad en la Argentina se hizo todo lo contrario de lo que se debe hacer, ¿o es una pésima interpretación mía? Es una interpretación de alguna forma correcta. Lo que dice Fuster es que cuando se utiliza el confinamiento por más tiempo y hay barreras ideológicas, esto va en contra de lo que resulta útil el confinamiento. Él ahora está planteando efectivamente hacia el fin del confinamiento. Y hace una prevención muy interesante, que tenemos que estar todos preparados para escucharla, que este virus vino para quedarse un tiempo más de lo que uno cree. Ahora, esto en la Argentina, donde la mayor parte de la gente, incluyéndome, estamos pensando en las fiestas, en las navidades, en las vacaciones, la gente no sabe si reservar o no, si va a poder ir a la playa, etcétera. Lo que usted me está planteando es que por ahí la Argentina tiene un rebrote. Es que a esta tasa de virus circulante no hace falta que esperemos un rebrote. Lo que está diciendo Fuster es que tenemos que obrar con resiliencia porque el tiempo va a ser mucho más largo de lo que uno prevé. ¿Cuál será la eficacia de la vacuna en el mundo? ¿Cuánto hay que vacunar? 70% para que el mundo tenga una barrera inmunológica. Entonces, qué bueno que es que una persona tan seria y absolutamente incorruptible, y probadamente incorruptible, que no voy a decir por qué, en este momento, es una persona que es valiosísima y su mensaje es absolutamente valioso. Tenemos que salir de esa creencia que en poco tiempo más nos preparamos para dar vuelta a la página. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. ¿El auto te dejó a gamba en la calle? Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te mande una grúa al toque. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro te damos más opciones. Si necesitas un préstamo o un adelanto de sueldo o haberes, pedilo desde la app Macro o Banca Internet. Conoce más en macro.com.ar/préstamos. Vos elegís, nosotros estamos cerca. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es UADE. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox,
desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Con Zafirus, ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Para mamás más conectadas, más modernas, listas para cualquier tarea, más emprendedoras. En Frávega tenemos mucho más para mamá. Te ayudamos a sorprenderla. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 3x2 en muchas marcas de galletitas, almacén, frescos y bebidas. 25% en Quilmes Clásica, Heineken y Stella Artois. Además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs, pequeño electro, neumáticos y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrá super ofertas en más de 13.500 productos. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Con Zafirus, ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Punto final para esta noche. Los espero, estamos con la soga al cuello con el tiempo. Los veo el próximo domingo a las 9 de la noche. Gracias por la compañía. Y se convirtió en un amplio barrio con una hinchada verde. Lugar de ensueño, proyectos, alegrías y esfuerzos. Una de las zonas más buscadas por la demanda y siempre en la mira de los desarrolladores. Con monumentos impactantes y una de las avenidas más lindas de Argentina. Un barrio con sol propio en el que vivieron artistas aclamados, la mayor defensora de los derechos de la mujer y hasta un recordado presidente. A Caballito no le falta nada. Pulmones verdes, movida comercial, oferta educativa y excelente conectividad. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.